Así como a todo pensamiento precede una activación cerebral, también hay que decir que a toda acción, a todo movimiento, precede una activación cerebral. Esto quiere decir que en cualquier deporte, inclusive deportes que tienen que ver con esfuerzo físico, son precedidos por esa activación cerebral. Más aún, existen interesantes casos en el mundo del deporte. Voy a mencionar en primera instancia, por ejemplo, a Owen, una olímpica británica, que para participar en los olímpicos justamente tenía que hacer una prueba en barras muy compleja, muy difícil, que no podía realizar práctica tras práctica. Pues lo que hizo fue, en un momento, parar la práctica física de pruebas que estaba haciendo, concentrarse a un costado del gimnasio y empezar a dibujar todo el procedimiento que tenía que hacer en su cerebro a efectos de hacer las redes neuronales de esa práctica en el cerebro primero. Los estudios sobre el funcionamiento del cerebro son cada vez más comunes y los avances tecnológicos cada vez más notables. Sin embargo, el conocimiento real de cómo funciona la mente todavía está comenzando. La bioingeniería en realidad es algo como un poquitito que engloba varias cosas, que vendría a ser la aplicación de todas las tecnologías y todas las ciencias duras, que van desde la matemática, química, física, informática, todo lo que se te ocurra, para solución de problemas biológicos. Dentro de los biológicos tenemos como lo más importante la salud humana. En general, en todas las áreas es muy fuerte el avance de la tecnología, tanto que al principio la tecnología, en la parte de salud, que es más en lo que yo estoy, al principio la tecnología era una herramienta de ayuda al médico para el diagnóstico, etcétera, etcétera. En este momento la tecnología se ha metido tanto que ayuda a entender el funcionamiento de la medicina. Por ejemplo, para ser más claro, la bioinformática, que es la informática aplicada al entendimiento del gen humano, o lo que son las imágenes médicas. Hay un proyecto mundial importantísimo, parecido al del genoma humano, que habla del funcionamiento del cerebro, con imágenes que tienen que ver con lo funcional del cerebro. Entonces, la medicina no puede llegar a comprender esto sola, entonces necesita de estas tecnologías para terminar de comprender el funcionamiento fisiológico del cerebro. Después hay otra área, por ejemplo, la de biomateriales o tejidos artificiales. Ahora hay toda una tendencia en los últimos años, los últimos 10 años, que ya no se piensa tanto de incluir en el cuerpo, como en las épocas del hombre biónico, partes tecnológicas que cumplan las funciones de los órganos que dejan de funcionar bien, sino incluir la tecnología como un soporte para que el cuerpo se autocure y reemplace esas cuestiones. El ejemplo más fácil es, por ejemplo, el tejido artificial. ¿Qué se hace? ¿Se piensa en un tejido artificial? No, se construye, ponele una matriz de polímeros artificiales donde se siembran células madres, eso crece y con el tiempo se busca que ese polímero se disuelva para que el crecimiento, puede ser la piel, las arterias, o sea, se piensa en la autocuración del cuerpo. Yo creo que el tema de todo el funcionamiento del cerebro es algo que viene muy fuerte porque se desconoce muchísimo, ¿no? También por eso todo lo que se conozca parece mucho porque se sabe muy poco. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar mi doctorado se pensaba que las neuronas no se regeneraban y ahora sabemos que es una mentira, ¿verdad? Es un error, digamos, no una mentira. Entonces hay mucho, en ese campo hay muchísimo por entender y viene creciendo muy rápido porque la tecnología ha permitido por la capacidad de cómputo, ¿no es cierto?, que conozcamos más cosas. Did you know that every time musicians pick up their instruments, there are fireworks going off all over their brain? On the outside, they may look calm and focused, reading the music and making the precise and practiced movements required. But inside their brains, there's a party going on. How do we know this?
Well, in the last few decades, neuroscientists have made enormous breakthroughs in understanding how our brains work by monitoring them in real time with instruments like fMRI and PET scanners. When people are hooked up to these machines, tasks such as reading or doing math problems each have corresponding areas of the brain where activity can be observed. But when researchers got the participants to listen to music, they saw fireworks. Multiple areas of their brains were lighting up at once as they processed the sound, took it apart to understand elements like melody and rhythm, and then put it all back together into unified musical experience. And our brains do all this work in the split second between when we first hear the music and when our foot starts to tap along. But when scientists turn from observing the brains of music listeners to those of musicians, the little backyard fireworks became a jubilee. It turns out that while listening to music engages the brain in some pretty interesting activities, playing music is the brain's equivalent of a full-body workout. The neuroscientists saw multiple areas of the brain light up, simultaneously processing different information in intricate, interrelated, and astonishingly fast sequences. But what is it about making music that sets the brain alight? The research is still fairly new, but neuroscientists have a pretty good idea. Playing a musical instrument engages practically every area of the brain at once, especially the visual, auditory, and motor cortices. And as with any other workout, disciplined, structured practice in playing music strengthens those brain functions, allowing us to apply that strength to other activities. The most obvious difference between listening to music and playing it is that the latter requires fine motor skills, which are controlled in both hemispheres of the brain. It also combines the linguistic and mathematical precision in which the left hemisphere is more involved with the novel and creative content that the right excels in. For these reasons, playing music has been found to increase the volume and activity in the brain's corpus callosum, the bridge between the two hemispheres, allowing messages to get across the brain faster and through more diverse routes. This may allow musicians to solve problems more effectively and creatively in both academic and social settings. Because making music also involves crafting and understanding its emotional content and message, musicians often have higher levels of executive function, a category of interlinked tasks that includes planning, strategizing, and attention to detail, and requires simultaneous analysis of both cognitive and emotional aspects. This ability also has an impact on how our memory systems work. And indeed, musicians exhibit enhanced memory functions, creating, storing, and retrieving memories more quickly and efficiently. Studies have found that musicians appear to use their highly connected brains to give each memory multiple tags, such as a conceptual tag, an emotional tag, an audio tag, and a contextual tag, like a good internet search engine. This recent research about the mental benefits of playing music has advanced our understanding of mental function, revealing the inner rhythms and complex interplay that make up the amazing orchestra of our brain.